Jesús y sus discípulos. Tenemos tres columnas. Jesús y sus discípulos generalmente, mientras no se haga una afirmación de ellos, van en la derecha, la columna de la sociedad comunitaria, porque algo están buscando de beneficio, de bueno. Hay una definición, una decisión, ¿a dónde van a ir? Vienen a Betsaida. Hay de ti Colosai, hay de ti Betsaida. Pongo aquí lo negativo, porque Betsaida como palabra está cargada de historia y hasta condenada, maldecida. Entonces, aquí tendría y le traen ahí otro. Si él decide venir, otros deciden traerle a un ciego. Le traen a un ciego. Lo ponemos acá a ver ese ciego, qué significa en la sociedad. Si está con una enfermedad, vamos tentativamente a ver, lo ponemos aquí a ver si este es su puesto. No lo voy a poner acá porque todavía no es objeto de la misericordia de Dios. Fíjense que aquí, ¿por qué lo ponemos en la misericordia? Porque él no viene, se lo traen, él no lo pide, es gratuito, hay una gratuidad. Y le ruegan que lo toquen. No le están pidiendo, curioso, aquí no le piden que lo cure, le ruegan que lo toquen. O sea, ya tienen un convencimiento de que si Jesús lo toca, esa energía de él lo sana. Y entiendes que hay eso. Son detalles de hermenéutica muy interesantes. Y tomando la mano del ciego, Jesús ahora lo coge. Pero miren, no le dice queda curado, lo saca fuera de la aldea y habiendo escupido en sus ojos y habiéndole impuesto las manos, le preguntaba, ¿ves algo? El barro, su saliva, fuera de la aldea, su barro, su saliva, ¿ves algo? Y alzando los ojos decía, el cieguito, alzando los ojos decía, veo a las personas, pero las percibo como árboles que caminan. Una percepción positiva o negativa. Como árboles que caminan. Entonces Jesús impuso de nuevo las manos sobre sus ojos y el ciego pudo mirar fijamente, dice el texto, y quedó restaurado y veía claramente todo. Pudo mirar fijamente. Antes no podía fijar la mirada, es como muy interesante el texto. Antes mira y alzando los ojos decía, dice la actitud, el detalle tiene que tener significado, como árboles que caminan. Jesús y el ciego pone al final. Jesús lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea. ¿Por qué lo saca de la aldea? Por el famoso secreto mesiánico. Jesús no quiere que Marcos busque un montón de las veces que puede sacar a Jesús del bullicio, de la popularidad, de que no lo confiesen como un ser divino tan maturgo a base de milagros. Marcos se da cuenta que el milagro no, el ver milagros, quedarse con la maravilla exterior, no cambia la conciencia. Solo si ya uno del milagro percibe otro campo. La exterioridad va a fascinar y va a dar ventajas. Si yo me hago cristiano con un tipo que multiplica el pan, que multiplica el alimento, que cura el enfermo, estoy hecho, mi grupo va a ser el primero en el mundo. Y Jesús no quiere eso. No quiere que por ahí su grupo empiece a caminar, creyendo que tiene la solución en los milagros y la conciencia de nosotros y el proceso de responsabilidad. Entonces sería una construcción en falso. Por eso el sacarlo de la aldea es eso, no querer popularidad, porque el hacer milagros, aunque tengan un contenido para Jesús de despertar conciencia, el hacer milagros permanentemente termina no despertando conciencia. El pueblo se adormece. Y si no, miremos nuestras iglesias.
Todas son mandas para pedir milagros, velas y velas y novenas y novenas, pedir milagros. Y a base de milagros descuidamos y reclamamos al gobierno, nos montan la revolución que quieren en salud y tan tranquilamente. Quien la cambia, nadie la cambia. Entonces tenemos que seguir refugiándonos en Dios y la conciencia del pueblo y la estructura del pueblo sigue mal. Bueno, entonces todo eso, vean que hay como que el primer milagro le queda mal y como que es como un segundo milagro. Bueno, ¿y eso qué es? Señal de que Jesús no tuvo fe suficiente en el primero. Hay algún significado. Entonces, miren que esta mañana hablábamos de la evolución de la conciencia. Aquí hay un milagro de evolución de conciencia. Veo a los hombres como árboles que caminan. No, usted no puede ver a los hombres como árboles. Usted tiene que ver a los hombres como seres humanos. Usted no lo puede ver como... Sí, usted tiene que verlos como seres humanos. ¿Sí? Y después dice, el ciego pudo mirar fijamente, el verbo que usa es mirar fijamente, y quedó restaurado. Hay un proceso de conciencia. En el primer acto es un milagro que va indicando, y el proceso de conciencia en el contexto en que lo pone Marcos, en todo el capítulo 8, siempre es llegar a conocer a Jesús a fondo. Para llegar a conocer a Jesús a fondo, llegarlo a confesar como Dios y hombre crucificado, esa era la fe, como Dios y hombre humano que tiene que seguir el camino de los hombres sin excepción. No puede tener excepción Jesús. Entonces es una confesión muy difícil. Entonces es un proceso. Ver a Jesús es también un proceso. Significa como una acción permanente, un milagro permanente, que me lleva a uno, me acerco, pero necesito otro. Es una evolución. Llegar a percibir a Jesús totalmente, completamente como es Él. Es un proceso. Y está en el proceso, Marco lo pone, de irse acercando a Jerusalén. Ya está en Jericó. Miren que este cieguito está en Jericó. No está en Bethsaida, está todavía. El siguiente ciego es el ciego de Jericó. Está en Bethsaida. Está en el comienzo del camino. En Bethsaida es el comienzo del camino. Jesús viene, según los sinópticos, hace un camino desde Galilea hasta Jerusalén. Aquí comienza su camino. Bethsaida, y empieza a bajar. El siguiente milagro va a ser de curación de ciego en Jericó, que lo vamos a ver un momentito. Entonces, fíjense que este tiene de bueno ese proceso. Entonces, ahí vamos, uno empieza a colocar los verbos, vienen, le traen, le ruegan, y él lo toma de la mano, le pregunta, son todas decisiones de la conciencia. Jesús le pone de nuevo las manos sobre sus ojos, lo envía a su casa, no entres en la aldea. Sacarlo de la aldea es sacarlo del bullicio, querer hacer un trabajo lo más escondido, porque fíjense que eso significa mismo que Jesús no le está poniendo al milagro, a pesar de sus contenidos, como el indicativo de que por ahí hay que trabajar siempre a base de milagros, ¿no? A base de procesos de transformación de conciencia. Si llego a ser un milagro, hay la curación de otro ciego. Recibir gratuitamente el don de ver, conocer a Jesús para superar miedos y exclusión. ¿Qué tiene este milagro de especial? Que a veces no lo percibimos. Jesús y sus discípulos vienen a Jericó. Negativo, ¿por qué pongo Jericó? Si yo ya miro la historia de Jericó, Jericó es la puerta entre Cisjordania y Transjordania. Si uno hace el viaje de Galilea por
la Transjordania, tiene que entrar por Jericó. Como era un sitio de frontera, ahí están los grandes palacios de Herodes, la casa de reposo, entonces es un sitio herodiano, donde se fortalece Herodes, donde creo que va a morir por ahí. No, el Maqueronte está enterrado. Bueno, el sitio de reposo, los grandes palacios, la riqueza, y hay un sitio de los romanos en Jericó. Hay un fortín de guerra para proteger la frontera. Entonces, los romanos, como por todo lo que está sucediendo en ese tiempo, el grito que a ellos más los asusta, es cuando dicen hijo de David. Ese era el grito de guerra de los judíos contra los romanos. Hijo de David, que quiere decir hay uno que va a tumbar a los romanos, porque el hijo de David para ellos era el destinado a tumbar a los romanos, a restablecer la ley judía, a quitar a los romanos y poner un descendiente de David. Entonces ellos oyen hijo de David y era guerra. Hay un revoltoso por él, a coger. Entonces a este cieguito se le ocurre, en la barba de los romanos, en la barba de Herodes, empezar a gritar hijo de David. Y por eso fíjense, el ciego comienza a gritar hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Y deteniéndose Jesús dijo, llámenlo. ¿Sí? Llámenlo. Entonces anímate, levántate. Le dicen, levántate, él te llama. Y él, arrojando su manto, habiendo dado un salto, vino hasta donde estaba Jesús. Y habiéndole preguntado a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Rabuni, que recobre la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y le seguía en el camino. Entonces miren, ¿de qué está curando Jesús aquí? Al cieguito lo cura de sus ojos, pero al grupo lo cura de su miedo. Al grupo le hace una curación mucho más grande, ¿sí? Por eso lo titulamos a este milagro. Cuando ya uno analiza y le quiere poner el título, dice sociedad a la que el miedo la enceguece y paraliza. En cambio, la sociedad que quiere Jesús, sociedad a la que Jesús le cambia la visión y le da autonomía. Miren que el cieguito está, llaman al ciego diciéndole, él grita, ciego mendigo, es un ciego mendigo sentado junto al camino. Él vive de lo que le dan, él no es autónomo y está sentado. Es un ciego mendigo sentado. Todo eso tiene significación en el relato, porque este relato, después de ser popular, después de ser manejado en la comunidad, después de ser manejado por el predicador y caer en manos de los evangelistas, lo han purificado mucho, no dejan palabras sin pensar. Son unos resúmenes estupendos porque concentran todo en muy pocas palabras, pero no hay palabras que no valgan. Todas las palabras tienen algún significado porque está muy purificado el relato, todos los relatos. Entonces, frente a este cieguito mendigo sentado junto al camino, Jesús ¿qué hace? Díganle que venga, lo levanta. Ya en el primer milagro está, díganle que venga, no va Jesús, que podía haber sido, hombre, Jesús, por respeto, por cariño, acérquese. No, llámenlo, díganle que venga. El maestro lo llama, el ciego tira su manto y se levanta y va. Entonces ya empieza a caminar. Jesús le devuelve la vista después de que le hace la petición, quiero ver, ¿qué quiere?
le devuelve la vista a él, le devuelve el movimiento, lo hace autónomo, ya no está sentado, lo hace autónomo, y a los otros, a que quienes están ciegos y paralizados por el miedo, están agarrados de miedo. ¿Qué le hace Jesús? Los libera de esa enfermedad también. El miedo, no tiene miedo. ¿Sí? Entonces es como muy interesante el milagro, ¿no? Descubrimos las opciones ante el miedo que enseguida se paraliza. Venir, llamar, mover, soltar. Hay otro. Curación de un tartamudo sordo. La curación. Si ustedes tienen interés en alguno, me dicen que lo hagan. Si no, es como pasar, dar una repasadita para que pasemos. La gratuidad incluye el forastero de diversa fe. El centurión. Veamos ligeramente porque aquí hay un mal uso. ¿Qué decimos todos los días en la comunión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hemos trasladado un texto de un milagro a la Eucaristía. ¿Y qué le estamos diciendo a Jesús? Al trasladar falsamente un texto. Creemos que la Eucaristía es cuestión de dignidad o de no dignidad. La Eucaristía es una cuestión de gratuidad. Si yo le digo a Jesús, Señor, no venga a mí, no hay comunión posible. Basta que diga una palabra, entonces, ¿para qué la Eucaristía? Nosotros mismos estamos diciendo ahí, ¿para qué la Eucaristía? Si basta que usted diga una palabra, hemos pasado un texto que no tiene que ver nada. Y miren, ahora vamos a analizarlo. ¿Sí? Y verán que nos dice otra cosa. Entonces, cuando Jesús completó las palabras que debía decirle al pueblo, al Naos, a ese pueblo que sabemos, empobrecido, sin rumbo, entró en Cafarnaúm, pues entró, le faltaría pasar Cafarnaúm, voy a señalarlo, porque me falta pasar a Cafarnaúm. Un siervo de cierto centurión se encontraba, se iba a morir. Bueno, se iba a morir, siendo muy estimado del centurión. Hay un amo y un siervo. Tiene que haber algún problema entre los dos. Oyendo hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y dejara bien curado a su siervo. Ellos, presentándose ante Jesús, le rogaban con insistencia diciéndole: es conveniente que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos construyó de sinagoga. O sea, ahí hay una razón. Jesús iba con ellos, pero cuando él no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso yo mismo no considero conveniente ir donde ti. Pero dilo de palabra y seas sanado mi siervo. Yo también soy una persona constituida en autoridad. Teniendo soldado bajo mi mando, digo a este: ven y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús pasó a la otra columna. Era una opción. Se maravilló de él y volviéndose hacia la turba que lo seguía, afirmó: les digo que ni en Israel encontré fe tan grande. Cuando regresaron a la casa, los que habían sido enviados encontraron al siervo sano.
Jesús recibe la razón de fe del centurión. Si uno dice la palabra digno, en griego se dice ikanos. Y uno va al diccionario y dice digno, conveniente. Sí, Señor, no es conveniente, yo no estoy, dice, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso juzgué conveniente ir donde, por eso no juzgué conveniente ir donde ti. ¿Cuál era el problema entre judíos y romanos? Que los romanos son unos paganos. Yo no puedo ir a la casa de un pagano porque quedo contaminado y contamino a mi grupo, y el pagano es conveniente que venga donde mí porque me contamina. Entonces no es cuestión como de dignidad en sí mismo, sino es cuestión de conveniencia. Señor, no es conveniente. Yo sé que si tú vienes a mi casa es una encarga para usted, lo puede apedrear. Si un judío radical lo coge, porque usted está contaminando al pueblo. Sabemos que eso no le conviene a usted, lo voy a meter en la grande, Señor. Diga una palabra, fíjese que yo manejo también la palabra tal. A Jesús eso lo convence, el argumento que él le manda a decir, porque no se lo dice personalmente. Entonces, en base a eso que él le manda a decir, queda curado. El romano, con el acercamiento a Jesús, curó su conciencia del odio a los judíos. Y prácticamente, al curarse, de alguna manera, cura su siervo. Fíjense que el problema ahora de Jesús también no es tanto el siervo, no entra en la discusión, sino el romano. El romano es el que entra en la discusión, el que le manda razón, el que Jesús reacciona y tal. Curado, que dice, saneado la conciencia romana y saneada la conciencia de Jesús frente al forastero, porque Jesús lo atiende, lo recibe, está dispuesto a ir, dice, la fe de él es grande. Ya él curó, ya él se curó y curó. Podría decirse que ese siervo era judío. Puede ser que fuera judío, porque en ese tiempo vendían judíos, los judíos empobrecidos, pero el hecho de que estuviera podía ser un cautivo de guerra. Pero el hecho de que estuviera en la casa, yo pensaba lo contrario, porque si la judía estaba trabajando con él no podía, porque era quedaba impuro. No sería el siervo, no sería un extranjero también. pero un judío era esclavo, no por esa impureza. Si es esclavo, ya está, si es esclavo, ya no tiene libertad, ya no es él. Ya él pertenece del todo a otro, ya perdió en la vida. Alguien me compartía que a partir de este texto que se hacía hermenéutica, por ejemplo, homosexual, en el sentido de que, por ejemplo, se cree que ese era un amante, pero ojo, porque con la salida del closet del problema, ¿sí? Estamos viendo homosexualidad a toda amistad. Si Jonathan y David eran amigos homosexuales, si Jesús y Juan son amigos homosexuales, a Jesús los amigos, yo creo que ya es exageración, ya no tenemos lo malo de eso a echar un abrazo a un amigo, ni ser amigo de un amigo porque ya somos homosexuales, ¿no? Entonces, sí, y se basan en que decía que no quiere mucho. Muy estimado, pero muy estimado no significa que es amante. La gente piensa que entre un hombre y una mujer no puede haber una amistad, Sí. un amor especial porque puede ser un amante. Las mujeres se abrazan, se ven. Y dos mujeres a veces todo el día, y dos hombres se quieren, se tratan con cariño, entonces son sexuales también. O sea, es una perversión porque a todas veces está mirando la sexualidad de una forma Sí. mala, porque estamos castrando la
aparecería en todas partes para justificar absolutamente todo. Ahora, no es imposible lo que dice. No es imposible. Y sí, hay quien sostiene, el texto ni lo afirma ni lo niega. Da impresión por la frase de que el Centurión lo estimaba mucho. Hay Mucha sospecha. Una Demasiada sospecha. Hay otras traducciones que hablan de que tomaba mucho. Sí. Vamos a Sí, sí, el griego. Directamente. Es otro griego. Iniciación. Era meta de iniciación sexual. Lucas 7, 1, 10. Veámoslo porque es interesante. Lucas 7, 1, 10. Además es un griego que escribe, ¿no? También en lo griego, que Lucas es un griego. En lo griego es mucho más habitual la homosexualidad. Lucas 7 del 1 al 10. Sí, esta frase lo estimaba mucho. Era una práctica para que aprendieran cómo Está en el 2 y 3. Bien. Digamos, dice, el cual era para os en auto íntimos, estimado. No dice amados, podía poner o fileo, lo amaba mucho, o ágape, el que indicaría más, o ero. Griego sí era más. Indicaría más sería ero. Filia sería amor de amistad. Acuérdense que hay amor de carne, eros, amor de familia, stergen, amor de amistad, fileo, y amor de causa, ágape. Aquí pone estimado. No lo niega, porque la palabra que dice en griego es íntimos. Íntimo. No lo niega. Pero era como que no le importaba. Era como ya bochichi. Ya era Sí, sabido. era Ahora, como que raro, no lo niega. La palabra es íntimo. Pero eso íntimo en el sentido de que lo apreciaban mucho. Claro que el Evangelio se hubiera puesto como a justificarte parte de Jesús. Significaría pues demasiado complicado. sí, porque como yo que consideraba Pero no que niega. el hombre era superior. Más bien da pie con una palabra sospechosa. Interpreta como usted quiera. Eso es lo que te da la Pasadito, perdona, ¿grado o aborto? Él manda con mucho cariño. Hay otro para que nos compartamos. Sí, sí. Está platicando de diaconía. No, ya el señor Cortés está mucho bien. Sí, fíjense lo que ayuda el griego. Es el único que nos resuelve la dificultad. Y aquí nos tira, nos acerca una palabra rara, íntimos. Habría que consultar en un diccionario para ver el uso que hace la Biblia en otros textos. A ver si en otros textos, en algún texto me da su fe. O es una forma, pero de suyo significa íntimo. Consulta en el diccionario para ver todas las veces que íntimos es usado y cómo es usado. Ahí notaría más una línea más. Pero primero hubiera sido mejor, pero sí, estamos haciendo el módulo. El módulo para ustedes es muy difícil porque ustedes apenas van a ver un griego con agujita pegadito ahí, entonces es muy difícil porque no se puede ir muy profundo para que no da para tanto. Es una cosa de un crédito que hasta le dicen a la jugla, ustedes dando griego a laicos, ustedes dando griego a laicos, ni en el seminario lo dan. Atrevidos igualados. Sí, entonces, una
mis alumnos saben mucho porque nos van a medir por el psicólogo. No les digo, es una puntadita para que ellos sepan consultar diccionarios, sepan leer el texto, sepan buscar una dificultad que tengan. Por ejemplo, aquí tenemos una dificultad. Ustedes tienen que ir a un diccionario griego. ¿Cómo? Si no saben ni leer, no encuentran una palabra. ¿Sí? Se van a tener que aprender cantadito ahora en la... Y les tengo una música que... Hay que darle un premio. No, pero escasamente alcanzamos a... Ustedes tienen que decirle eso a... Ustedes pueden proponerse a... Si la academia me dice, tiene 3 días vengo con cursos. Los de las cadeñas y los cadeños. Entonces, ya vimos pues ahí, pero fíjense que no tiene que ver con Eucaristía. Es otro problema. El problema que estamos discutiendo es la posibilidad que en el milagro haya una posición de conciencia de Jesús frente a eso, que es la... Como quien dice, el problema de él. No por eso voy a... no le mete moralismo Jesús, y no por eso va a dejar de curarlo. Puede que en la cultura o en las leyes de la esclavitud diga el esclavo y listo. Y Jesús sencillamente le va a curar y de paso muy seguramente le toca la conciencia a él. Puede que lo cure exactamente de eso. Algo hay ahí en los procesos de Jesús. Pero también a partir de la Eucaristía digo, no soy digno de que entre en mi casa con una palabra tuya para sanar. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente, no querrá decir también, no necesito irme a confesar con el sacerdote y que de aquí usted me puede sanar. Y no, pero yo digo, me acerca la posibilidad de que yo en toda la Eucaristía me sintonice más y no me sienta como el invitado que estoy excluido, como por cumplir, voy, pero no me siento partícipe porque es que me siento indigno. Si, aún siendo indigno, Jesús fue capaz de hacer un acto de milagro ahí, pues ¿cómo no va a hablar en mí si estoy aquí como postrándome y tal vez humillándome en un sentido que Él me está sanando? No sé. Pero estamos viendo... Aida. Estamos viendo, Aida, que el digno no está cayendo bien, que aquí más bien no es conveniente. El digno es entenderlo como conveniencia, porque el mismo ese significado tiene ícaros, tiene lo conveniente, lo que hace digno. Digno es una excepción. ¿Por qué hemos cogido digno y no conveniente? Señor, no me conviene que venga, ni que usted venga aquí, ni que yo vaya allá. Entonces, eso, leído en la Eucaristía, yo como le voy a decir a Jesús, es que no conviene que usted venga. Pero ni conviene que yo no comulgue ni que usted no comulgue. No es problema de dignidad. La Eucaristía es problema de amor. Cuando ella diga, ay, esposo mío, no soy digna de que esta noche me hagas el amor. Él le va a decir, oye, qué cabrón, nada. Ahí no hay posibilidad de dignidad. El amor no da posibilidad de dignidad. ¿Cómo así? La Eucaristía es un acto de amor, esencialmente de amor. Él se me ofrece como comunión, porque me ama. Sí, eso es sencillamente porque me ama, lo comulgo. Y
porque yo lo amo, lo juzgo, porque él me ama, se me ofrece. Entonces es un acto de igualdad, de comunión, de fraternidad. Fíjense que los símbolos que utiliza son exactamente eso, ¿sí? Comunión es entregarme al otro. Y el vino era como ellos hacen pacto. Si yo hago pacto de fraternidad con aquel que utiliza la misma sangre. Por eso dice, este vino es mi sangre. ¿Por qué? Porque si esta sangre mía toca el labio de todos ustedes quedan hermanos. Todos han hecho un rito de hermandad. Entonces, comulgar la sangre de Cristo para un judío y para cualquier oriental es un pacto de sangre. Un pacto de sangre nos hermana. Eso no tiene ahí no entra dignidad ni que no se... No, si vamos a pactar, todos somos iguales aquí, somos fraternos y vamos a comprometernos a una cosa, eso, salimos hermanos. Por eso, yo tengo que ser hermano, si tomo la Eucaristía en serio, con la viejita o el tipo más desarrapado que esté aquí y que comunicó con Cristo conmigo. Yo me hermané con ellos. Si yo después los trato como no hermanos, hice un acto de falsedad de la Eucaristía. La Eucaristía es eso. Ahí no cabe dignidad. Ahí es compromiso. Es dañar la simbología. Una simbología de fraternidad, de compromiso, de hermandad, que es la Eucaristía, hermandad. La Eucaristía me hermana con otro. Los dos símbolos son de hermandad. Hay dignidad. Ahí no. Pero volvemos dignidad y por eso entonces me tengo que arrodillar, me tengo que confesar, y todo lo que hay ahí, porque ya lo percibí, dañé la simbología. Claro, porque ya no significa lo que tiene que ser. Porque cuando yo hablo de dignidad, yo puedo excluir al otro por indigno, porque la comunión es compromiso mío con el proyecto de Dios, con hacer de memoria de lo que él hizo. Por eso es el compromiso mío, por eso nadie se puede excluir. O puedo excluir a otro, o puedo hacer algo peor, me autoexcluyo. Y entonces, ¿para qué le digo que no soy digno si lo voy a comunicar? Entonces, ¿a fin qué le puede decir? ¿Es digno o no es digno? Porque yo no vengo aunque usted porque usted sea digno, yo vengo a usted porque lo amo. Y no más. Entonces, pervertimos la Eucaristía, creamos. Para manipular a los niños. Le estamos metiendo una cosa que daña el significado hondo de la Eucaristía. La Eucaristía no es ni siquiera para hacer reflexión ni para hacer adoración. No está concebido como adoración. A Jesús no le interesaba la adoración. A Jesús le interesa el amor. Ahí es puro amor. Ahí no hay, y en la medida que yo le meta adoración, es muy bonita, pero no es un momento. La Eucaristía no es para ser adorada, la Eucaristía es para ser comida, para hacer comunión, para hacer fraternidad. Y para hacer compromiso. Padre, incluso ahí es donde, por ejemplo, yo estos días le decía a alguien que yo tenía un sueño. Si la Eucaristía nos diéramos la paz como hermanos y que todos los que estuviéramos allí tuviéramos comunión. Que yo quise algún día ver eso, que toda la gente que estuviera en la Eucaristía realmente comulgara y que tuviéramos la paz como hermanos. Eso depende de lo que nosotros mucho de Eucaristía. O sea, es de compartir el pan, sentarnos a la mesa todos, pero depende, claro, de que está bien dando pero nosotros hemos tenido Eucaristías de banquete, que decimos nosotros, con chicas nuestras, que es mucho más serio. Y o sea, es decir, como dice, nunca hemos tenido la oportunidad de juntarnos, lo vamos a comer hoy con todos, porque es que si no comemos ese pan, no vamos a tener. Ahora, es de pero sí, o sea, eso... Fíjense lo que me pasó a mí con una comunión en un pueblito de San Roque, se llama San Roque, en el Libertad, donde el río Betén. Ese pueblito se lo iba a tragar a una montaña. Eran 29 casas, se desprendió la montaña por la parte de la iglesia y iba a caer en un hogar infantil con 40 niños. Entonces nosotros, en lo que ha sido, este pueblo hay que moverlo, hay que trasladarlo, nos va a tapar a 40 niños en cualquier momento. Bueno, ¿ustedes saben lo que significa trasladar un pueblo? Las energías que se mueven, que se arraigan, el territorio, eso es lo más jodido que puede existir.
Y estamos en ese proceso, concientizando a la comunidad, dándole charlas, llevamos a tal Jesús, y de repente, con todo ese proceso, vienen los líderes, Padre, que el pueblo ha resuelto, como ustedes estamos ahora en Semana Santa, y para poder trasladar nuestro pueblo, todo el pueblo va a hacer la primera comunión. Ay, Sí, y ustedes no, sí, bueno, todo el pueblo va a hacer la primera comunión. Preparémonos para la primera comunión. A partir de ahí, logramos trasladar el pueblo, construimos 73 casas comunitarias. ¿Sabe cuánto nos costó el traslado del pueblo de inversión? Porque el pueblo ponía su trabajo y tal. Nosotros, 57 millones que logramos que Vicero nos diera. Cuando el traslado de otro pueblo, ¿cuánto vale? 30.000 millones, 20.000 millones, allá con 57 millones, porque era darles almuerzo a ellos mientras trabajaban, nos vayan a ir al monte, y darles el sí. Porque no tenían plata para conseguir. Lo demás lo hacemos comunitariamente en trabajo, y lo difícil era que este pueblito aceptara a otros que no eran del pueblo, que estaban regados en las orillas y necesitaban la comunión. Nos arregló el problema y fue espontáneo de ellos. Eso es comunión. La vez que yo he palpado lo que significa fraternidad, ahí lo palpé. Después terminamos una Semana Santa donde la gente lloraba con el tal Jesús y todo eso, pero ya era la añadidura. Pero el pueblo vivió su Eucaristía trasladando un pueblo, y todavía el pueblo Semana Santa. Es que volver a la origen a lo que verdaderamente significaba la acción de Jesús. no es cuestión de el hecho de que una persona reciba en sus manos a Jesús es una cosa bella, ¿no? Esas manos encallecidas, duras. Cuando Jesús uno se lo pone ahí, Dios mío, dice, es que, esa gente yo creo, bueno. Pero es que cuando le metimos la culpa, cuando empezamos a trabajar a la gente con la culpa, ahí es terrible. Decir a una persona, usted si no está en estos parámetros legales, Y entonces, en el no soy digno estamos metiendo culpa. Estamos en el acto más amoroso, donde él quiere entrar porque quiere entrar, él no se está fijando si es, si no es. Y esa fórmula, ¿quién la introdujo? No me acuerdo. ¿Quién introdujo esa fórmula en su Eucaristía? Tenemos que averiguar. ¿Cuál fue el sentido del vínculo? Eso viene desde la Edad Media, que la Edad Media, en la Edad Media, la Eucaristía pierde su sentido porque empiezan a no aceptar a la Eucaristía a la gente. Aún yo, chiquito, cuando entro donde los claretianos, había que pedir permiso para ir a comulgar. Yo venía de mi pueblito y todos los días el padre de la comunión. Acá tengo que pedir permiso si me autoriza tal, y no autorizaba todos los días. Se volvió privilegio, se volvió dignidad, se volvió tal. ¿Sí? Entonces, al separar, fíjense, al separar el pueblo de la Eucaristía, porque se tiene que confesar antes y no. Tiene problemas, tiene enredos, tal. El pueblo que hace va a oír misa, no a comulgar, va a oír. ¿Y cómo dice ella? ¿Por qué? Porque yo no voy a otra cosa, yo no voy a comulgar, no. Porque no puedo, porque no puedo. Acuérdense que las mujeres no podían ir si estaban en estado tal, no podían, porque eso se volvió un problema. Entonces, ¿qué se hizo con la Eucaristía? Entonces, saquemos la Eucaristía y metámosla en un sagrario para adorarla. Dado que no comulgan, siquiera vayan y donen los pies ahí a las rodillas ante el Santísimo, hagan la visita al Santísimo, pero para que vive su comunión en plenitud. Porque la razón de ser, uno tiene que buscar la razón de ser de las cosas. Uno tiene que buscar la finalidad de una cosa con la actitud, y no meterle otra finalidad que le convenga a la liturgia o la actitud. Entonces, dependimos. Usted tiene la capacidad de comulgar el derecho, autotomados, comulgar a otros. Yo puedo manipular y puedo comulgar. En otros momentos, hablo como en otros momentos llegan sacerdotes y se aterran que todo el pueblito se
a comulgar. Y aquí a qué hora no tengo cuidado con ellos. Pues, si ellos quieren comulgar, que comulguen. ¿Sí? Pero y cuando me preguntas si ya se ha pensado, ¿con qué derecho voy yo a preguntarle a ofender su conciencia? Si quiere comulgar, porque tiene su conciencia tranquila. Entonces fíjense que cuando a la gente no se le mete problema moral tal, él se abre, él siente amor, siente perdón, ahí es perdonado y perdona. Se nos olvida todo ese proceso de gracia que hay. Pero y ahora tenemos a los sacerdotes formados de la comunidad. Él va a seguir de los milagros que enfatizan las cualidades de los seguidores. ¿Qué cualidades deben tener los seguidores? Entonces hay unos milagros, no me agotan nunca las cualidades. Aquí serían unas cuantas cualidades que sobresalen. Gente de fe viva y activa, que me lo pone en el milagro de la tempestad calmada. Fe viva y activa que elimine los falsos temores. La tempestad calmada. Desde la tempestad calmada, cuyo escrito está aquí, fíjense un momentico en esto, es interesante, porque resalto cositas que normalmente en las explicaciones de los milagros no están apareciendo. Dice el texto: sucedió pues que uno de aquellos días entró a Jesús en una barca, acompañado con sus discípulos y les dijo. ¿Por qué pongo los discípulos unas veces aquí acá? Porque el contexto me va a decir que los discípulos van llenos de miedo. ¿Sí? Más adelante me va a decir, entonces los discípulos están un grupo aún dependiente y poseído de temor. Esos discípulos van dependientes del maestro y llenos de miedo. Entonces los tengo que poner en una sociedad de esta clase. Y Jesús les dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pasen al otro lado, háganse a la mar. Mientras ellos navegaban, Jesús se durmió. Ponemos acá. Y descendió una tempestad de viento al lago, y estaban anegándose en peligro. El hecho de que suceda una tempestad y que se calme, me dice, la experimentamos nosotros cuando estuvimos en Palestina. Eso no es así mismo un milagro, porque eso sucede así viene el viento, es el cruce de vientos del Mediterráneo húmedo y de la estepa arábica, del gran desierto que produce viento caliente. Entonces viene un momento, coinciden en el lago, que es inmensamente grande, y en el lago entonces se forman esas turbulencias, y en cuestión de minutos hunde cualquier barca. Se levantan olas, el oleaje más tremendo y las hunde. Y en cuestión de minutos desaparece. Entonces, si Jesús en ese momento lo van a despertar, mientras él se despierta, puede estar pasando la tempestad, y Jesús entonces va a pasar por un gran traumaturgo. Pero la misma ciencia me dice: Jesús está tal, pero no hay necesidad con el milagro, porque eso lo produce la naturaleza. Repentinamente viene y repentinamente se va. No está el milagro ahí. Pero entonces, ¿dónde está? Fíjense, dice: descendiendo la tempestad, el viento del agua, y estaban anegándose en peligro, y acercándose lo despertaron, diciendo: maestro, maestro, estamos pereciendo. Mas él, habiendo despertado, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron y aconteció la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe? Atemorizados se extrañaban, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún aludiéndose al mar da órdenes y le obedece? Y bajaron navegando alrededor de Gerasenos, la cual está al lado opuesto de Galilea. Bueno, entonces, si hay un grupo dependiente de Jesús, cuando llega el momento de la turbulencia,
maestro, ¿qué? Dice que Jesús no le gustó que lo despidieran. No porque estaba tranquilo, sino porque, ¿qué significa? Que ellos están dependientes de Jesús. No tienen una fe que diga un viento y Jesús dormido y digan ellos, calmamos este viento, Jesús, lo salvamos. Usted sigue a orar aquí con nosotros. Jesús como que les está diciendo eso. ¿Dónde está sufriendo, muchachos? O sea que si yo no tengo fe, nos hundimos todos aquí. No, ustedes tienen que despertar su propia fe. Jesús los reprende porque aquí está, cuando los corrige, que les está diciendo, ustedes muchachos no tienen autonomía. No tienen autonomía. Es que en las parábolas sacábamos eso, porque a nuestra iglesia le fascina coger la autonomía y quitársela. Y crear dependencia. La mujer, ¿por qué no tiene autonomía? Porque la iglesia sigue dudando de que ella tenga capacidad de portarse bien. Si yo no nombro el presbítero, esa mujer me va a enloquecer, me va a montar un prostíbulo en la casa. Sí. No hay confianza en ella, no hay, sí, la iglesia entonces, en ese sentido, cuando no tiene confianza en el otro, le quita la autonomía. ¿Cuál es la posición real de las monjas dentro de la iglesia? Primero prueba con las monjitas y después suelta así. ¿Sí? A ellas fueron las primeras en tener el ministerio de la palabra, de la catequesis, de la comunión, de los enfermos. ¿Sí? Cuando ve que las monjitas se portaron bien y que, bueno, ellas recomiendan a otras viejitas, siempre decimos a otras viejitas de la comunidad, porque a los jóvenes todavía. Entonces, no hay autonomía. Pero en última, no es una seguridad propia, más que Claro. Yo conozco sacerdotes que temen dar un abrazo limpio, temen la cercanía femenina, porque yo digo, este como que debe caer. Sí, En últimas, es como su propia inseguridad. Todo es social. Así es, no es, creo yo, que no es tanto sospechar de la Sí, no adquirido madurez, no es le termina un beso, creen que van a perder algo, no sé qué. Al final, terminar la mano. Exacto, es una cosa. Hombres y mujeres. Hay monjitas también que Sí, bueno, entonces fíjense que este milagro es interesante porque me saca ese problema. No creo que Jesús dormido y que les recrimina a ellos si ustedes no tienen fe, no tienen autonomía. Entonces, es como resaltar ese puntico, ya lo demás y ya se están yendo, entonces terminamos. Terminemos con el la transfiguración. Y sucedió que después de estas enseñanzas, la resurrección y resurrección, ya como después de 8 días tomando Jesús a Pedro, Juan y Santiago, subió al monte a orar, monte Tabor. Y mientras oraba, fíjense, mientras oraba, que quiere decir, todo es en oración siempre ya es algo interior. Mientras oraba, no es en otra ocasión. Sí, ojo, porque ya me está dando una clave importante para interpretarla. Mientras oraba Jesús, se abrió el cielo y le dijo este mi hijo, mi amado. Mientras ora Jesús, va a suceder todo esto. El aspecto de su rostro se hizo diferente y sus vestidos blancos resplandecientes. Y he aquí que 2 varones conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, los que siendo vistos en gloria hablaban de la partida de él, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y al despertar totalmente
vieron la gloria de él y a los dos varones que estaban en pie con él. Y sucedió que cuando ellos se marcharon, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y que hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que dice, y mientras decía estas cosas, vino una nube y los cubría con su sombra. Y al entrar ellos en la nube, tuvieron temor, tuvieron miedo. Una voz vino de una nube diciendo: Este es mi hijo el escogido, escúchenlo. Y ellos callaron y a nadie refirieron en aquellos días lo que habían visto. Entonces nos encontramos con un texto de oración. Imagínense ustedes, ellos venían, ya dice el texto, que venían hablando de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Jesús le venía diciendo eso: es necesario ir a Jerusalén, no tengamos miedo. Si me matan, pues que me maten, ¿sí? Yo no voy a buscar la muerte, pero tenemos que ir a Jerusalén a evangelizar. Hace falta ir allá a proclamar el reino, a ver qué pasa. Y si lo matan, maestro, pues el Padre le resucitará. Pero maestro, no, entonces no vayamos allá a toda esa discusión. Suben a orar a un monte. Imagínense el monte Tabor. Imagínense el Valle del Cauca, porque el Valle de Israel es igualito al Valle del Cauca, hermoso, lleno de sembrado, es una parte fértil, es una parte riquísima, una de las partes más ricas de la leche. Y así como en la parte de arriba, donde empieza el valle, está el Monte Carmelo. Al terminar ese inmenso valle hay otro montecito solitario que se llama el Monte Tabor, que está dominado por los montes. Uno sube allá, es una dicha, un encanto, porque domina un panorama inmensamente bello. Pónganle una noche de luna, pónganle ustedes lo que quieran, pónganle que estén orando con el maestro, pónganle ellos solos ahí, ¿sí? De noche, en luna, cualquier resplandor de la luna que se filtre nos ilumina, nos pone. Y si Jesús con su fuego esté hablando con ellos, compañeros, miren lo que dice la Escritura, miren lo que dice Moisés, miren lo que dice Elías. Elías, después de su sufrimiento, de estar, ¿a dónde se fue? Para el cielo. El Padre lo arrebató. Ese es el destino de lo justo. Y Moisés, ¿qué hizo? Moisés no le tuvo miedo a la paz. Un tipo con ese fuego emboba cualquiera. ¿Sí? Es el Jesús humano que, estando en oración, le comunica a ellos. Entonces, humanamente hay demasiados argumentos para explicar. Entonces, pasado un tiempo que uno recuerda a una persona, una charla, el sitio, y uno le dice al otro: ¿no te acordás esa noche cuando nos estábamos tomando una cervecita, que vos me dijiste tal cosa? Yo sentí que tus ojos brillaban y se me quedó eso, y tirado, y hermano. Eso sucede cuando uno relee las cosas. Uno los agranda. Y eran unos ojitos llorones, pero yo vi que me ponías ahí del futuro, todo lo que quieras. Tu rostro brillaba cuando me diste el sí. Tu rostro brillaba cuando nos comprometimos. Todo lo que se quiera. Uno guarda eso y lo agranda. Porque en el espíritu de uno, esa persona brilla, resplandece. Y si uno tiene hasta sus ojos limpios y su conciencia muy, le ve la aura. Eso no nos sucede. Pero uno le ve la aura casi todos los días y no nos damos cuenta. Uy, ¿cómo estás hoy de radiante? Y lo siente uno. La persona le brilla, algo le brilla. Ve uno su energía. ¿Cómo estás? Eso es lo que estaba hablando. Que vieron en algún momentico el tipo es capaz de transmitir su energía positiva, de hacer que el otro la perciba. Ahí no hay milagro. Ahí estamos en el plan humano, pero que ese plan humano me está dando fuerza para que yo resista y no le tenga miedo a la muerte. Él me dio un anticipo de lo que es un ser resucitado, de lo que es un ser brillante, de lo que es un ser radiante, de lo que es un ser que acepta su destino o acepta no su destino, el
acepta un compromiso, y mete a los otros en el compromiso. Ellos están haciendo ahí como una especie de compromiso de luchar por lo mismo, de no tenerle miedo a la muerte. Jesús ahí transforma sus conciencias porque les quita el miedo a la muerte, que ellos lo van a necesitar después porque van a ser también mártires de la causa. Todos ellos. Pedro va a morir como Jesús y peor que Jesús. ¿Sí? Y la tradición nos lo pone, a todos los van a martirizar. Juan va a morir mártir también en una isla por allá, en lo que sea. Todos van a ser perseguidos. Entonces necesitaban. Y salen comprometidos a no tener miedo. Algo pasa en la conciencia de ellos. Cuando ellos recuerden este milagro, van a sentir fuerza para sentir lo que quieren. ¿Por qué? Porque saben que así como el Maestro brilló, el Padre lo resucita, como un brillo anticipado de resurrección, ellos saben igual. Entonces fíjense que es todo un fruto de oración. No están ellos ni siquiera como, están en oración compartiendo experiencia de vida. Sería, el texto lo dice, y Jesús estando en oración, y por eso Jesús en otro momento, que va a ser muy cerquita, le va a decir, muchachos, ustedes han cambiado mucho. Ahora ustedes son capaces de acompañarme esta noche en oración. Como en el Tabor. ¿No se acuerdan que en el Tabor te acompañaron y qué sucedió esa noche? Y esta noche los veo a todos ahí, tendidos, dormidos. Jesús mismo les va a recriminar. No han sido capaces de acompañarme esta noche. En el Tabor lo acompañaron. Aunque va a decir que ya Pedrito tenía sueño. Sí, que ya Pedro y los compañeros estaban cargados de sueño. Pero va a decir que cuando estaban ya plenamente despiertos, que no fue una fantasía, que vieron en Jesús algo real, que Jesús les dejó algo real, algo vivo. Entonces, eso es interesante, como en ese aspecto, ver lo humano que hay ahí, que no hay ningún milagro así, un fenómeno que fuera, que se salga de lo humano. No, todos los fenómenos que presentan se pueden dar en oración, se pueden dar. Y se han de hecho cuando una persona tiene un compromiso y lo vive de lleno, su aura está limpia y lo refleja. Y nos dan hasta técnicas para limpiar nuestra aura, ¿sí? Nos enseñan los especialistas para que su aura se manifieste, su energía se manifieste, su dinámica esté más manifiesto. Todo eso. Entonces, miren que hay lo que no nos daría nunca ningún tipo de milagro ni nada es que ellos de miedosos más empiezan. Y es un milagro, es un tipo de conciencia, de programación de conciencia que Jesús tiene paciencia. No se va a dar inmediatamente, se va a dar después de su resurrección. Porque los discípulos, a pesar de esta transfiguración, van a tener miedo en el momento de la muerte de Jesús y van a huir, se van a esconder. Van a tener miedo de que los maten. O sea que aquí la conciencia recibió algo que los va a poner en proceso, que es un milagro, que hay que verlo así. El contenido de conciencia de aquí no va a ser puesto en ejecución inmediatamente, va a ser puesto en ejecución cuando les toque a ellos el momento. Ya ellos, con esta experiencia y la experiencia de resurrección de Jesús, van a perder el miedo, pero ya entraron en camino, entraron en proceso. El perderle el miedo a algo no es una cosa repentina, es un proceso, y el milagro es que sea un proceso para que sea un acto verdaderamente humano, ¿sí? Que se haga como un proceso humano de ir yo arreglando mis esquemas mentales dominados por el amor, por la propia proporción de su sentido. Bueno, hemos hecho como una carrerita, una demostración de todos ustedes. Fíjense que apenas alcanzamos a ver, yo creo que ni 8 milagros, y son bastantes. ¿Sí? De la tercera parte de los milagros de Cristo no vimos ninguno, pero no nos alcanzó el tiempo, no vamos a pasar. Ya está el método, no le tengan miedo al método, ya tienen una práctica, una matriz social ya estudiadita, que les sirve de, bueno, cómo se hacen este